de los intereses nacionales en el ámbito de nuestro crecimiento económico. A nosotros nos toca entonces hablar un poco de que muy al contrario y muy en contra de lo que se dijo en el sexenio anterior, el sector energético dista mucho de ser una commodity, como dicen los economistas, y es por el contrario un elemento catalizador fundamental que tiene que ver con la formación de un percutor que se convierta en una herramienta de futuro en el caso en el caso del crecimiento de nuestro país. Nosotros estamos de acuerdo en lo fundamental con este planteamiento y celebramos mucho que el gobierno actual se haya comprometido por empatía y por simpatía y por otras varias razones políticas en una palanca importante en la recuperación de la energía eléctrica y también de los hidrocarburos. Naturalmente, somos partidarios de que los tal como lo marcaron en su momento los constituyentes de 1917 y después la acción transformadora visionaria de Lázaro Cárdenas en la fundación de la Comisión Federal de Electricidad y más tarde en la expropiación petrolera y en la formación de petróleos mexicanos, celebramos mucho que esto se haya percibido de esa manera y que el Congreso de la Unión actual haya puesto mano en este asunto en la dirección que nosotros personalmente consideramos que es más que correcta, es una cosa totalmente encomiable. El sector energético para nosotros es mucho más, ya lo dijimos hace unos minutos, que una commodity. No es una mercancía cualquiera, ni tampoco se trata de implantar regímenes de libre competencia que en el caso concreto de los energéticos, tanto en el contexto de los hidrocarburos como en la generación hidroeléctrica, no tiene nada que ver con esquemas competitivos, sino más bien tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con el hecho de que concibamos que el sector energético mexicano es cualitativamente distinto y totalmente diferenciado de cualquier cosa que pudiera parecerse a un mercado competitivo. Esto no es así y es un error que se haya caído en una situación en la que, por suerte, el propio Congreso de la Unión ahora mismo ha enmendado, según nuestra opinión, acertadamente. ¿Qué estoy diciendo? El sector energético de este país, y me atrevo a decir que de muchos países más, aunque no puedo decir que la totalidad de ellos, el sector energético, repito, es la pieza maestra del crecimiento económico. Y si bien es cierto que no resuelve todos los problemas económicos de la población, lo cual sería un poquito absurdo, sí podemos decir que es un instrumento que vale la pena conservar en los poderes, dentro de las potestades, dentro de las
capacidades y dentro de las iniciativas político-económicas que deben observar los gobiernos mexicanos y el caso, ese es el caso. Me atrevo a decir lo siguiente. Yo creo que esta primera parte de mi intervención, que es, según mi particular apreciación, una introducción absolutamente necesaria, debe leerse, debe interpretarse como una enmienda a lo que se hizo en el régimen de Enrique Peña Nieto. No estuvimos nunca de acuerdo y siempre expresamos nuestra discrepancia sobre el particular. Nunca estuvimos conformes en que simplemente se pensara que el petróleo y que la energía eléctrica eran bienes que podían ser intercambiados libremente en el mercado, sobre todo en el contexto de una economía que yo llamo oligopolizada a escala mundial y que se convierte más que nada, tal como ocurrió precisamente con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, se convierta en una mera mecánica especulativa y que no fue capaz de proporcionar ningún beneficio tangible que nosotros pudiéramos registrar y que la rectificación que se lleva a cabo ahora, tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Petróleos Mexicanos, era algo absolutamente necesario. Yo diría no solo necesario, indispensable. Y no solo indispensable, absolutamente vital para poder encontrar vías de desarrollo, de crecimiento económico que posteriormente se transformarán en percutores y en partes de un círculo virtuoso del funcionamiento económico. Trataré de explicar esto. La presencia de hidrocarburos en nuestro país no es solamente lo que la vena poética de López Velarde llamó los veneros que nos escrituró el diablo. Eso a mí siempre me ha parecido una buena figura poética y una pésima didáctica política en todos los aspectos. A mí me parece que en concreto las virtudes que cada día que pasa nos convencen de manera más rotunda, repito, las virtudes del sector de los hidrocarburos vienen a ser un elemento de cambio que en su momento percibieron los constituyentes de 1917 y posteriormente sirvieron de base para una gran empresa de Estado como fue la Comisión Petróleos Mexicanos y paralelamente a ello la Comisión Federal de Electricidad. No hay de ninguna manera, no podemos encontrar nosotros ninguna razón que nos pudiera inclinar en un sentido distinto. Puede haber buenas y malas políticas públicas en materia energética. Puede y posiblemente haya buenas y malas políticas públicas en la extracción, en el beneficio, en el uso de nuestros hidrocarburos. Lo que no puede haber y lo que no debe haber
es suponer que se trata de valores de mercado que son intercambiables y que no es necesario que sean potestades del Estado las que definan las políticas. Esas políticas son y deben ser del dominio del Estado mexicano, como lo son ahora, como se intenta que vuelvan a tener el papel que se les concibió desde el constituyente hasta la época de Lázaro Cárdenas y posteriormente. Todos nosotros somos en una mayor o menor medida hijos de la revolución y sobre todo somos hijos del petróleo y somos hijos de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo somos por la razón de que nuestras acciones, nuestro desarrollo personal y profesional tuvo que ver con el hecho de que México contaba con un sector energético que tenía su propia voluntad, su propia virtud, y que, cómo no, naturalmente que hubo un enorme exceso en lo que se refiere a los rubros de corrupción que hubo que sufrir y los rubros de desperdicio y de enorme dispendio de parte fundamentalmente de Pemex, pero también en la Comisión Federal de Electricidad. Pero mientras esas palancas se mantengan en manos del Estado mexicano, nosotros estamos con la convicción plena, vivimos con la convicción plena de que eso es muy fácil o no es tan difícil modificarlo, y que la reciente decisión del Congreso de la Unión de derogar definitivamente la ley las leyes de Enrique Peña Nieto en relación con el punto son las correctas, y nosotros estamos naturalmente en apoyo de ellas. No creemos que nuestros bienes naturales, nuestra industria petrolera, nuestra generación de energía hidroeléctrica deban estar en manos del mercado, y hemos sido y siempre hemos expresado contra viento y marea que ese debiera ser el caso. Esto, incluidas las horas más negras en que tuvimos que vivir en relación con este planteamiento, es algo que queremos nosotros traer a colación ahora, porque resulta importante, no tanto para los efectos históricos, que es a lo que nos hemos estado refiriendo hasta el momento, sino por el hecho de que el enorme poder multiplicador desde el punto de vista económico de los hidrocarburos es un beneficio que nos hace pensar que nuestros refinados que utilizamos cotidianamente son importantes, pero que son más importantes los valores agregados que nosotros debiéramos tener en consideración, ya que no hay industria moderna que tenga un valor tan estimable y tan increíblemente diverso como lo es por ejemplo, la petroquímica mexicana, que tuvo sus primeros años de auge en hace muchos años en el complejo de la Cangrejera y otros que más tarde fueron desmantelados o dilapidados, y que ahora deben ser puestos
nuevamente en carril para propiciar las formas de beneficio que son capaces de proporcionar los hidrocarburos, merced a su altísima complejidad química y a la enorme cantidad de utilizaciones virtuosas que le dejan a la nación. Dejar esto en las manos del mercado y sobre todo de la especulación bancaria y financiera me parecería un error garrafal. A mí personalmente, y me parece que se ha retomado un camino correcto, que es básicamente correcto y que nos ayudará a entender mejor los beneficios de su presencia, ya que México es un país que por razones naturales ha sido beneficiado por la presencia de una orografía que ayuda mucho a la generación de energía eléctrica y que ayuda mucho también a la a la existencia de hidrocarburos que pueden ser puestos en acto en beneficio de de los pobladores de la nación. De manera que eso es algo que nosotros estuvimos de acuerdo cuando fundamos Petróleo y Nación, cuando editamos, cuando proclamamos en 1000 tonos que era necesario recuperar y que no era de ninguna manera un acto virtuoso el cambio en la ley que se hizo durante la época de Enrique Peña Nieto y que por el contrario hoy es cuando podemos tener las capacidades para encontrar los beneficios que son posibles en localizar en múltiples actividades económicas que hablan de los enormes valores multiplicadores de los hidrocarburos y que ayudarán, ni duda cabe, según mi particular opinión, a la, a la puesta en marcha de una economía que sea capaz de proporcionar bienes y servicios cada día más útiles, cada día más eh, más a nuestro en la línea de la solución de nuestros problemas básicos que mucho estamos reclamando que debieran incidir en en la necesidad no solamente de cerrar las brechas de la pobreza, no solamente en cubrir los abismos de la enorme desigualdad que sufre nuestro país, sino que nos ubica en una línea de desarrollo que hemos ya probado y que de manera insensata fue poco visualizada y poco valorada en en otros ambientes políticos. Mi intervención básicamente es y ha sido en la dirección de poner por delante en el inicio de los trabajos de esta conferencia la idea de que los hidrocarburos, la generación de energía eléctrica, son elementos, son catalizadores positivos en la línea de solucionar los problemas importantes de nuestra pobreza secular y de nuestras amplísimas brechas de desigualdad.
Muchas gracias. Les agradezco mucho su atención y con ello me despido.